Hoy nosotros les vamos a presentar Buenos Aires. Somos Miguel Arboleda, Simón Castellanos y Nicolás Tiki. Bueno, entonces nosotros vamos a mostrarles lo que sería en este caso la movilidad marítima y pues cómo esta empieza a darse en lo que sería Buenos Aires y a partir de ello las distintas escalas proyectuales y pues de ruta de navegación que se empiezan a dar acorde pues a las necesidades de las distintas etapas de concepción del territorio de Buenos Aires. El 2 de febrero de 1536, don Pedro de Mendoza fundó el puerto de Nuestra Señora de Santa María del Buen Aire, creando así uno de los primeros asentamientos de pobladores en la región del sur de América. Este puerto, que posteriormente fue destruido, fue pensado para crear una conexión marítima principalmente con Europa, para lograr así brindar seguridad y asilo a las embarcaciones que llegaran de allí. De todas formas, el puerto fue despoblado alrededor de 5 años más tarde debido a hambrunas y distintos problemas con los indígenas que allí residían. Dada la situación, fallecieron muchas personas. Posteriormente, Juan de Garay, un explorador familiar del rey Felipe II de España, construyó otro puerto sobre el cual fundaría la ciudad actual de Buenos Aires el 11 de junio de 1580. Este puerto se le llamó La Trinidad en el puerto de Nuestra Señora de Santa María del Buen Aire, y a partir de este momento la ciudad de Buenos Aires empezaría a crecer rápidamente gracias al incremento de comercio con las colonias españolas. Bueno, acá ya podemos apreciar lo que serían los distintos planos de distintas épocas, en este caso uno a finales del siglo XVI y otro a inicios del siglo XVIII, con el fin de demostrar que de todas formas la morfología del río de la Plata todavía no había cambiado, y esto puesto a que prácticamente hasta el 1607 la fisionomía del puerto tampoco había cambiado, y a medida que con los años estaban llegando cada vez más buques y empezaba a darse como el crecimiento exponencial de la ciudad debido a estas nuevas rutas de comercio, pues se fue que empezaron a darse en este sector de aquí lo que serían los primeros pasos a la proyección de distintos espacios de amarre para los buques que allí llegaban. Sin embargo, esto empieza a ser una problemática según el Virreinato de Perú, puesto a que pensaban que debido a este nuevo puerto que se estaba dando en el sector de Buenos Aires, pues estos perderían las garantías comerciales y empezarían a perder ingresos debido pues, a este nuevo núcleo comercial que se estaba empezando a plantear allí. Entonces lo que decidieron hacer fue prácticamente cancelar el comercio de ultramar que se estaba empezando a dar en el puerto. No obstante, la actividad de contrabando en el sector estaba en auge. Entonces, luego de la creación del Virreinato del Río de la Plata, el camino caribeño marítimo pues no fue la única ruta autorizada por España para empezar a trazar las distintas rutas comerciales. Y a futuro, pues de todas formas, esto lograría que España empezara a tener el monopolio de las mercancías que llegaban al virreinato. En esta obra de 1865 ya empezamos a ver cómo se empieza a formar lo que sería posteriormente el muelle de Buenos Aires. Acá logramos identificar lo que es el muelle de Taylor y la aduana de Taylor, diseñados por el ingeniero Edward Taylor alrededor del año 1855 hasta el 1857. Una característica que vale de notar de esta imagen es el hecho de que se identifica lo que es la barrera de arena, que es una característica que fue bastante pronunciada en el muelle a través de los años desde su fundación, e incluso lo que fue don Pedro de Mendoza, debido a esta gran barrera de arena, no pudo entrar al riachuelo y en sí entrar a la causal del río para lograr investigar y descubrir distintas tierras que se encontraban ya más allegadas al interno de lo que sería el territorio. Aún así, esta barrera no presentó una problemática tan grande, puesto a que de todas formas la gente que desembarcaba podría continuar haciendo comercio sin ningún problema. Eso sí, había que hacer otro tipo de movilizaciones debido a que había la necesidad de utilizar carrozas en estas partes. En esta imagen de 1880 vemos principalmente cuál sería la problemática mayor en el puerto de Buenos Aires.
se identifica que para poder que los barcos llegaran a traer sus mercancías hasta la tierra, pues debían de establecerse en un sector alejado de lo que sería la playa, debido a que toda esta parte media entre el mar y la costa es prácticamente arena. Entonces para ello debían traer distintas carrozas, en este caso, para poder traer los materiales y bienes que empezaban a llegar de las distintas líneas de comercio ya preestablecidas en esos años. Ya en esta imagen, que data entre el 1895 y el 1910, pues logramos evidenciar cómo se empieza a conectar el puerto a los distintos medios de movilidad del momento, en este caso lo que serían las carrozas y también lo que sería el ferrocarril, que empieza a unirse a un entretejido de redes ferroviarias que logran integrarse en distintas escalas, ya sea eh, territorial y también metropolitana. Además, identificamos cómo empieza a transformarse aquel borde que era característico por haber empezado siendo sedimentos y pues en este caso las grandes barreras de arena que se empezaban a dar allí. Además del inicio de lo que serían las warehouses que se utilizaban en este caso pues para la incorporación de los nuevos bienes que empezaban a llegar desde el extranjero y también la recaudación de los bienes que empezaban a plantearse en salida del territorio. Bueno, y ahora proseguiremos a mostrarles 4 propuestas distintas proyectuales, pero entonces 3 que como tal sí fueron elaboradas. El primer diseño que se dio para el puerto fue el del ingeniero Luis Ajuergo, que tristemente no fue concebido debido a distintas problemáticas políticas. Por ejemplo, una de las problemáticas fue que los planos nunca fueron entregados porque no llegaron ante los entes que debían empezar a construir el puerto. Entonces, como tal, pues se perdió una gran obra que luego, posteriormente, en el nuevo puerto de Buenos Aires fue incluido en su diseño. Prácticamente se basó en la apertura de una nueva boca con una nueva desembocadura en el riachuelo. Además, una ampliación del canal de entrada, que como tal buscaba suprimir el canal del norte, haciendo que la dársena del sur, que era posteriormente un trabajo que ya se dio en el 1889, se transformaría en un antepuerto. Esto que vemos acá en forma perpendicular son una serie de diques perpendiculares en la costa que se encuentran comunicados entre sí por este canal de pasaje. Entonces, pues prácticamente la idea para el puerto fue que se extendiera el área portuaria hacia el norte, profundizando aún más en el canal de acceso y pues construyendo una serie de puntos de amarre que tendrían como tal una forma de peine que da hacia el río. Luego de que el proyecto de Juergo no fue aceptado por distintas problemáticas, tanto políticas como económicas, es cuando entra Eduardo Madero con su propio diseño, el cual a largo plazo terminó siendo no tan acorde a las necesidades que se estaban dando ya en el puerto, puesto que en términos de diseño estaba contando con varios elementos innecesarios y además causaba que, gracias a los distintos espacios que se empezaban a dar entre lo que era construido y mar, pues empezaban a darse distintos espacios insalubres debido a que no había forma de desechar lo que entraba por aquellas corrientes. El proyecto cuenta con unos pasajes entre los diques, lo cual, debido a que había una mayor conexión entre el puerto y las nuevas vías férreas y los nuevos caminos vehiculares, pues debían haber formas entre cómo podrían interconectarse estas 3 movilidades a una, y fue por medio de estos puentes giratorios que dejaban pasar acorde una alternancia entre lo que eran los buques o también los vehículos o también los trenes. Estos puentes giratorios, como digo, pues dificultaban bastante el acceso vial y ferroviario a los muelles, que traían consigo demoras y pues empezaban a subir los costos operativos del puerto. Otro tema que se empieza a dar era que el alto costo del dragado, que es la limpieza y el abonamiento de los cuerpos de agua, eran una de las problemáticas que mayor énfasis le hacían el comité de ingenieros a Eduardo Madero, que
no tomaron en cuenta ninguna de las eh, afirmaciones dadas por el comité, que era pues prácticamente que tenían que cambiar, por ejemplo, lo que eran las esclusas, puesto que estas terminaban siendo innecesarias y además tenían dimensiones insuficientes para lograr alojar los mayores navíos que se daban en aquel momento. Además, se aconsejaba tomar el puerto en funcionamiento al riachuelo, como había argumentado previamente Juergo y pues posteriormente ignorado por los nuevos diseñadores. En 1889, luego de que su proyecto haya sido descargado y cambiado por el proyecto de Madero, Luis A. Juergo diseña el Dársena del Sur. Esta Dársena del Sur se basaba en la prolongación artificial de la boca del riachuelo. Tiene unos 900 metros de largo por 120 metros de ancho con una profundidad de 23 metros. Este logra comunicarse directamente con el dique 1, cuya principal funcionalidad era la de mantener el nivel del agua acorde a las necesidades. ¿Esto por qué? En el caso de que hubiera una baja en el río, pues lograría que los veleros y los buques que estaban allí pues no empezaran a tocar con su quilla, que sería pues la base del barco, el fondo, esto con el fin de lograr que no se volcaran. Ya alrededor del año 1887, Buenos Aires era considerado el decimosegundo puerto del mundo. Esto puesto que el tonelaje que pasaba por los barcos que entraban y salían de Puerto Madero era en un principio de 4 millones de toneladas. Cuando ya se empezó el siglo XX, se empiezan a dar unos incrementos de hasta los 10 millones de toneladas, que cuando ya se decide dar la ampliación del puerto de Buenos Aires, daban un total de 20 millones de toneladas y unos 3.000 buques que allí empezaban a circular. Además, se identifica que pues entre el 1911 y el 1919 es que se empiezan a dar la construcción de las 5 darcenas en forma dentiforme, que pues es prácticamente tomado de lo que fue la concepción del puerto que estaba dando Luis A. Juergo unos entre 20 y 30 años atrás, lo cual así terminó completando como el crecimiento de sur a norte, pues que parte desde lo que es el riachuelo, el Dock Sur, el puerto de Madero y pues ya el puerto nuevo. En el primer espigón que separa la dársena A del antepuerto del norte, evidenciamos lo que sería este nuevo paseo público, que en sí se caracterizaba por ser un espacio con un gran contacto al río, puesto que su borde se termina pues prácticamente mediante una piedra plen que se está inclinado, en donde no pueden atrancar los barcos. Entonces en sí se empieza a evidenciar cómo sería la integración de un espacio público a la concepción de lo que es un equipamiento pues prácticamente de transporte, pero entonces en sí cómo empiezan a ver distintos hitos en sus distintos sectores del puerto, logrando así como una mayor caracterización urbana, pues más allá de lo que solo es como un campo de la movilidad de Buenos Aires. Ya en la segunda y tercera espiga, ambas de 200 metros de ancho, logramos evidenciar lo que serían las terminales especializadas para los buques multipropósitos. Estos pues que serían espacios designados para la carga y descarga, almacenaje de mercancías, además de la circulación de lo que serían cargas refrigeradas y pues también la distinción de una zona apta para los movimientos de los contenedores. En este caso pues ya en términos de conexión a escalas transatlánticas de rutas marítimas de comercialización. Bueno, ya en referencia a estos planos, pues logramos identificar lo que en su momento fue el Camino Real, que pues empezó como el primer trazado de los indígenas que allí habían, que posteriormente fue apropiado por los españoles y pues le dieron un uso de vía de comunicación. Esta pues era bastante imponente e importante en la movilización de personas, en la comercialización de bienes y como tal en la misma exportación de todo lo que empezaba a salir
desde Latinoamérica hacia España. Entonces pues vemos el camino que pasa hasta lo que sería llegar a La Habana, y de La Habana ya es la ruta directa a Sevilla. Y pues esta forma de comercialización prácticamente favorecía era más que todo a los mercaderes españoles, pues porque en este caso solo manejaban eran en los puertos autorizados, que por ejemplo vemos que en este caso el de Buenos Aires no estaba autorizado hasta que posteriormente, como se les había comentado, pues se le dio el Virreinato de la Plata, y a partir de ello pues ya empezaba a darse la nueva ruta. Y pues en sí esto lograba identificar como una problemática para lo que era Latinoamérica, puesto que los españoles podían fijar los precios, y pues algunas veces eran del 300 o el 400%, pues mucho más altos que en España. Y también tomando en cuenta que la corona española cobraba demasiados impuestos, entonces en sí terminaban siendo productos bastante caros, que en la mayoría de veces se echaban a perder por el hecho del largo trayecto que tocaba dar. Si hoy en día prácticamente en carro son unas 52 horas seguidas, entonces pues a pie o en navío incluso por los distintos riachuelos, pues mucho más complicado. Bueno, ya pues haciendo un salto en el tiempo, prácticamente desde el 1994 el puerto no ha cambiado, y eso a grandes rasgos fue que pues prácticamente fue que se le dieron unas integraciones de locales comerciales, restaurantes, también de hoteles, 5 estrellas. Entonces como tal brindarle un desarrollo más ameno como a la vida pues cotidiana como tal. Pero entonces, una de las grandes problemáticas que se ve acá es, y como tal una barrera en el entorno de un marítimo, es que el hecho del movimiento del tráfico de mercancías que pasa por las arterias de movilidad urbana. Esto pues en sí causan congestión de movilidad, y pues también otras implicaciones como lo que sería la contaminación de sonido, y también la contaminación del aire por todo este como proceso de transportes de mercancía, y pues también de exportación como tal. Pero entonces, ya hace unos 8 años, siguiendo el plan maestro de infraestructura que ya estaba planteado desde antes, el puerto de Buenos Aires ha ido trasladando todas sus actividades de carga hacia la parte norte del terreno, y logrando así como que transformar esta zona de acá en una zona de actividad pesada, más que todo de carácter industrial. Y pues ya todo este espacio que se gana, como lo que sería, se gana río, se gana tierra también, ofrece varias posibilidades de expansión como tal, y flexibilidad, puesto que empiezan a lograr crear espacios de espacio público, que en sí también es una de las necesidades que se está dando en este lugar, es como la integración del campo turístico al puerto. Entonces lo que se va a caracterizar esta zona es por la llegada de los distintos cruceros y pues distintos navíos que empiezan a transportar personas. Y pues con esto ya como finalidad pues lograr dar un puerto mucho más flexible, y lograr así como que también se amortigue como aquel carácter pesado que tiene pues normalmente un puerto, y lograrlo así transformar también en un proyecto urbano de carácter social, de que logre converger distintos tipos de personas. Esos son transportes terrestres de Buenos Aires, por Miguel Arboleda. Lo que va a tratar de hacer en esta parte es explicar las grandes generalidades que tienen los diferentes métodos de transporte terrestre en Buenos Aires, dado que hay bastantes métodos de transporte diferentes. Tenemos métodos comerciales, tenemos métodos turísticos, hay métodos como el tren de cercanías, métodos como las diferentes líneas del tren, el subte, los trenes de largas distancias. Entonces lo que voy a hacer acá es más que todo contarles las características generales que tiene cada uno de estos métodos de transporte y cómo es que su desarrollo y su impacto crearon diferentes impactos a largo plazo, no solo a la ciudad, sino a lo que sería la traza urbana y la expansión
de la ciudad. El subte es la red de trenes subterráneos de la ciudad de Buenos Aires, compuesta de 6 líneas con una extensión total de 62,8 kilómetros, de los cuales 56,7 kilómetros son para el servicio comercial y cuenta con más de 90 estaciones. La red es propiedad de Subterráneos de Buenos Aires, Sociedad del Estado, empresa del gobierno local. Desde 1994, el subte se encuentra concesionado a la operadora privada Metrovías. La primera línea de subterráneos fue inaugurada el 1 de diciembre de 1913 y fue construida por la Compañía de Tranvías Anglo-Argentina, que había recibido la concesión en 1909. Esta línea uniría las estaciones de la Plaza de Mayo y la Plaza Miserere. El 1 de abril de 1914 se extendió hasta la estación Río de Janeiro y el 1 de julio se amplió hasta la estación del Caballito. En 1912, la compañía de Lacroze Hermanos ganó una concesión para construir otra línea de subterráneos. Esta línea sería la que actual se conoce como la línea B. Fue inaugurada el 17 de octubre de 1930. La red de subterráneos de Buenos Aires poseía uno de los coches más antiguos del mundo, en el servicio regular de la línea A. Estos coches se conocen como las carrocerías belgas, las Bourgeois, construidas en el año 1912 y puestos en servicio entre 1913 y 1914. Para el 1926 fueron reformados y fueron preservados como parte de la historia argentina y del tránsito. Estos trenes, a unos meses de cumplir 100 años, pues fueron puestos en estos recorridos, más que todo turísticos, que pretenden recordar y conmemorar el crecimiento de la historia del transporte en Argentina. La línea A conservó estos carros hasta el 2013 como parte de unos recorridos de atractivo turístico y de conciencia histórica, mientras que la línea B es la única con alimentación eléctrica a través de su línea, ya que el resto de las líneas lo hace por catenaria y línea aérea. Para este momento, desde el momento de la inauguración y hasta la actualidad, ninguna de las líneas estuvo en posesión de tracción a partir de llantas neumáticas. El transporte ferroviario en Buenos Aires llegó a tener una extensión máxima de 47.500 kilómetros de líneas férreas sencillas y dobles. Debido a la popularización de los transportes automovilísticos, se redujo la cantidad de líneas a 38.411 kilómetros. La cláusula de desmantelamiento de varios ramales y el énfasis en el transporte automotor fueron las principales causas para el desuso de los trenes y tranvías como medio de transporte principal. Los trenes en la actualidad se conectan entre estaciones del subte y del tranvía, creando una nueva estrategia de movilidad alejada de los automóviles. Las líneas férreas poseen 4 trochas distintas. La más abundante se encuentra en la red de Belgrano. La segunda, la red Urquiza, y la tercera, las redes de Mitre, Roca y San Martín y Sarmiento. El Ferrocarril del Oeste de Buenos Aires, FCO, inaugurado en la ciudad de Buenos Aires el 29 de agosto de 1857, fue el primero construido en el territorio argentino y el iniciador de la extensa red ferroviaria que se expandió en los años siguientes, como ya lo hemos visto. Acá vemos la locomotora bautizada La Porteña, construida en los talleres británicos de The Railway Foundry Leeds. Fue la encargada de realizar los primeros viajes. Actualmente, el Ferrocarril del Oeste compone el Ferrocarril Domingo Faustino Sarmiento. Es acá donde vemos los inicios de las vías de las líneas del ferrocarril y vemos cómo se origina un método constructivo del trazado urbano a partir de los métodos de transporte urbano. Acá podemos ver cómo se conecta Buenos Aires a conexiones como Paraguay, Bolivia, Chile, Brasil y Uruguay. Es acá como vemos cómo es que
los cambios urbanos no solo crean rutas nuevas, sino que crean conexiones a diferentes lugares. Entonces en este plano podemos ver cómo Buenos Aires se conecta no solo con diferentes países, sino que se conecta con otras líneas del tren dentro de su zona. Y vemos como cada una de las estaciones se va conectando con diferentes métodos de transporte. El tranvía de Buenos Aires. El tranvía empezó a circular en 1863 tirado por caballos como un complemento del ferrocarril. En 1870 ya era considerado transporte urbano de pasajeros. Los tranvías en la ciudad de Buenos Aires son los primeros en inaugurar la República, empezando por ahí. Sus inicios empiezan con la concesión de la legislatura de la provincia de Buenos Aires, que le otorgaba a Eduardo Hopkins el 27 de junio de 1857 para la instalación de un ferrocarril. Entonces, ese sería el primer ferrocarril, que pues, como ya vimos, sería tirado por caballos. Y el contrato se firmó el 3 de agosto de 1857 entre el gobernador y un empresario, donde se estipula que se debería construir un ferrocarril, es decir, un tranvía a tracción de sangre, que empezaría en la aduana nueva, que sería detrás de la Casa Rosada, y que recorriera el costado oeste de la usina de gas, aproximadamente donde hoy se emplaza la Torre de los Ingleses, y desde allí por locomotoras hasta el canal de San Fernando, hasta bajar al Río de la Plata. Entonces, en este plano podemos ver el trazo, o pues la planimetría de el tranvía y cómo se estipuló en el proyecto en 1857. Y vemos cómo es que se empieza a pensar no solo en la traza del tranvía, sino en la traza urbana, para poder crear zonas designadas en las ciudades. En esa diapositiva podemos ver dos cosas bastante interesantes. Vemos como para 1870 la idea del tranvía ya estaba totalmente instalada en la identidad de la ciudad, pero a partir de 1962 comienza lentamente la desaparición del medio de transporte. Más que todo es porque el cambio de movilidad y el cambio de métodos de transporte. Para 1962, el auge de los automóviles está en total furor. Entonces, la necesidad del tranvía pues disminuye, ya que hay mucha más necesidad de las vías públicas. En 1962 también, pues como ya estábamos diciendo, se crea la línea 29, que fue la que terminó dejando de circular, y al cabo de 7 años pasó de 67 a 44 líneas de tranvía. Sin embargo, el proceso se aceleró para 1961, ya que era necesario empezar a usar nuevos métodos de transporte y suprimir totalmente este. Lo que se crea es el premetro. Entonces, el premetro pues oficialmente en la actualidad se llama la línea E2 o PM, que es una línea de tranvía de 7,4 kilómetros, que ya voy a explicar más adelante. En esta diapositiva podemos ver el plano de la red tranviaria de Buenos Aires en 1938. Esta propuesta de proyecto se queda como propuesta, ya que no se contaba con fondos suficientes para realizar la obra. En mi opinión, esto creó un impacto a largo plazo que lleva a la ciudadanía a cambiar su interés en este medio de transporte, el tranvía, para empezar a adaptarse a la nueva realidad que sería el transporte automovilístico. Como decíamos en la diapositiva pasada, para 1962 comienza la desaparición de la red de tranvías, lo cual es un hecho bastante fantástico, ya que esta misma propuesta planteaba conectar 5 lugares claves: la estación del ómnibus, los ferrocarriles, la terminal de buques y pues las diferentes estaciones. Eventualmente, supondría yo, pues que si se hubiera logrado crear toda esta traza de tranvía, el tranvía hubiera podido crear
una división entre los transportes de cortas distancias, los transportes de largas distancias, pero aún así conectarse entre los puertos, los aeropuertos y los diferentes métodos. Eh, Tal vez como lo hace no sé, un Transmilenio o un SITP, pero siendo mucho más consciente con el medio ambiente, ya que pues estos vías podrían llegar a ser eléctricos. Entonces, el tranvía Premetro, oficialmente la línea E2, es el nombre que se denomina a una línea de tranvía de 7,4 kilómetros de longitud, 18 estaciones, inaugurada el 27 de agosto de 1987. Integra la red de subterráneo, es decir, se integra con el subte, y los Premetros tienen la velocidad máxima de 60 kilómetros por hora. Más que todo, la utilidad del Premetro es lo que hace un tren de cercanías. Es un tren que va pasando diferentes ciudades aledañas a la ciudad principal. Hace muy poco ruido y pues tiene una buena capacidad de personas. La diferencia del tranvía y pues como el tranvía como tal y este Premetro es que el tranvía ahorita se conoce como una línea más que todo turística en, en los coches de la Bourgois, mientras que este tranvía Premetro es más que todo un tren de cercanías pero pequeño. Buenos Aires, fundada en 1536. La ciudad de Buenos Aires fue fundada 2 veces. La primera vez fundada la realizó el español Pedro Mendoza en 1536, quien la llamó Ciudad de la Santísima Trinidad y Puerto de Santa María de Buen Aire. Ahí se instaló el primer asentamiento, que según los relatos de un tripulante no prosperó debido a las dificultades condiciones de vida que impermeaba y a la resistencia de los nativos. La segunda vez fundada fue en 1580. Esta vez fue Juan Garay, quien en nombre de la corona española la bautizó como Ciudad de Trinidad, donde se empezó a desarrollar a nivel social y político en actuales terrenos de la Plaza Mayo. En 1776 se designó como capital del recién virreinato del Río de la Plata, permitiendo que sus posesiones en el mercado, comercio, sus puertos y conexiones con las ciudades del interior se convirtieran entonces en su mayor fortaleza de la ciudad. Luego llegaron tiempos revolucionarios, buscando la independencia, y Buenos Aires fue partícipe necesario de tan ansiada independencia argentina. El 25 de mayo de 1810 los criollos buscaron dar fin con el gobierno virreinal español y conformar el primer gobierno patrio, para que luego el 9 de julio de 1816 se diera el Tucumán, el paso fundamental hacia la independencia definitiva. Buenos Aires, siglo XIX a siglo XX. Con la aparición de las industrias del ferrocarril durante la segunda mitad del siglo XIX, el puerto de Buenos Aires se convirtió en el punto estratégico de la actividad económica de un país que se le conocía como el granero del mundo. Además fue la puerta de ingresos de la llegada de la primera gran corriente migratoria para poblar la nación. Impulsó el Estado argentino, dando un lugar a una cultura eléctrica. La misma estuvo nutrida por españoles, italianos, sirios, libaneses, rusos y polacos. Surgió el tango gracias a esta cultura, hoy reconocido como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, mientras que los conventillos y los hoteles inmigrantes fueron el escenario ideal para que naciera algo tan especial y característico de Buenos Aires como el lunfardo. Más adelante, durante el siglo XX, se dio continuo de oleadas migratorias que llegaron desde el interior del país, de países latinoamericanos e incluso de Asia. Así se terminó de gestar esta ciudad, en la que hoy conviven personas de diferentes culturas y religiones en una misma.
1980 se convirtió en la capital federal de la República Argentina. Y entrando al siglo XX, de la mano del progreso, fue reconocida como una de las grandes metrópolis del mundo. Desde entonces se llamó la París de Sudamérica, gracias a su arquitectura, parques y bulevares que diseñaron las élites con fuerte importancia francesa. Antes de la celebración del centenario de la Revolución de Mayo en 1910, la Avenida de Mayo, los Bosques de Palmero, el Teatro Colón, destacaron en festejos, siendo fiel a la vanguardia que la caracterizaba. Años después, Buenos Aires inauguró la primera línea subterránea en Latinoamérica y también 11ª en todo el mundo. En los años 30 apareció el obelisco, ícono por su excelencia, y un tiempo después la avenida 9 de Julio se convirtió en la más importante de la ciudad. En 1994, Buenos Aires logró sancionar su propia constitución y tener un gobierno autónomo, elegido por sus ciudadanos como resultado de la reforma de la Constitución argentina. Colectivos de Buenos Aires. El 20 de agosto de 1922 se había creado la primera línea del ómnibus de larga distancia que prestó un servicio continuo a la ciudad. A partir de entonces se había creado varias compañías y el 13 de diciembre de 1923 fue aprobada la Ordenanza General sobre Servicio de Ómnibus. En enero de 1924 ya existían 16 empresas de ómnibus y otras 16 con solicitud de permiso. Por otra parte, existían varias líneas de tranvías llamadas tramway. Los autos colectivos de esa primera línea llegaron a ser 40. Llegaban hasta 5 pasajeros y cobraban el boleto al subir. Recién cuando llegabas al destino, los pasajeros pagaban el viaje, 10 sentados hasta la Plaza de Flores, 20 hasta el punto de recorrido. A poco tiempo vieron la necesidad de carrozas, los coches para conducir más pasajeros. Fue Fonte y José el primer colectivo en tener tipo de carrocería, y la misma fue realizada por Calzón y Rodríguez. De esta manera podían entrar 11 pasajeros, ya no 5. 3 atrás, 3 en el medio, 1 adelante, 2 siendo transporte de cada lado y 2 más junto al chofer. Si un pasajero del fondo se tenía que bajar, los demás se debían bajar para uno salir. En julio de 1934 se implementó el uso de taxímetros en los colectivos. Eran enormes, costaban de 10 banderitas, con la capacidad de asientos del vehículo. Cada un pasajero subía, el conductor bajaba una banderita y la parte emitía un boleto para 10 centavos, que era para los primeros 400.000 metros de recorrido. Por cada nuevo tramo de la misma longitud emitía a ese pasajero un nuevo boleto, de manera que cuando el pasajero descendía se podía saber cuánto debía pagar de acuerdo al número de boletos emitidos. En abril de 1931 la línea 26 comenzó a circular con coches expresamente construidos para el transporte de pasajeros con mayor capacidad de las que hasta entonces se habían visto. A fines de 1932, la municipalidad se decidió a reglamentar el servicio y habilitó las líneas numeradas del 1 al 69, fijando como medidas máximas 5,30 metros de largo, 2 de ancho y 2,50 de alto, con 10 asientos máximos, contra los 17 a 36 que tenían los ómnibus en el momento. En 1936 se aprobó la creación de la Corporación
de transporte de la ciudad de Buenos Aires. El 17 de febrero de 1939 se quedó con los bienes del Anglo-Argentina de Tramway. Como podemos ver al lado izquierdo, vemos las fechas de los colectivos y los otros medios de transporte, en qué fechas comenzaron a salir y a qué época se comenzaron a modernizar. En el flujo de la mitad podemos ver las diferentes clases de vías que se manejan en los ómnibus. Y al lado izquierdo podemos ver la clase de ómnibus que, como se dice, se manejaban entre 17 a 36 pasajeros, contra el que está al lado, que solo manejaba los 10 asientos que se podía tener legalmente según la municipalidad y el reglamentario. Siguiendo con el transporte colectivo. El transporte de Buenos Aires se vende sus líneas colectivas, no las de ómnibus, sino las líneas colectivas. Hacia 1961, el transporte de Buenos Aires también privatizó los ómnibus. Similar a la historia ocurrida con los trolebuses, que dejaron circular el 24 de abril en 1966, en tanto que el tranvía había dejado circular en 1963. Así pasaba la década de 1960. El colectivo prácticamente no tenía otro competidor en las calles excepto los taxis. En 1966 comienzan a aparecer los colectivos con puertas traseras. Como ya había también líneas de colectivos en las provincias de Buenos Aires que ingresaban a la ciudad, los números que las distinguían, a menudo conocidos con los de otras líneas con cabeceras en la capital, se decidió entonces en 1969 otorgarles las líneas jurídicas nacionales a los números del 1 al 199, de la provincia del 200 al 499 y del 500 en adelante para otros municipios. A fines de los años 1970 comenzaron a circular colectivos más largos, con 24 asientos. También en esta década comenzaron a tener vídeos panorámicos, hasta entonces eran más bien chicos. Aquí otra vez al lado izquierdo podemos ver los años de estos colectivos o otros medios de transportes públicos que se manejaban a través de los años y cuando comenzó a verse, cuando se comenzaron a ver las primeras puertas traseras, cuando se dejaron circular a través de la ciudad. Ya siguiendo en la parte de abajo, en la parte izquierda, los mapas de negro, podemos ver el área metropolitana, como se hablaba anteriormente, que eran números que se modificaban para cada sección. Entonces los números del 1 al 99, pues la área metropolitana, ciudad de Buenos Aires, ya seguían del 200 hacia el 500, y ya Buenos Aires entero podía ser del 500 hacia adelante. Como podemos ver, ahí se ven las líneas en cada uno. Del izquierdo podemos ver Buenos Aires, las líneas que maneja, que es del área metropolitana. Después la ciudad de Buenos Aires, como se sigue extendiendo esas que ya hay hacia los bordes exteriores, y ya viendo toda la ciudad de Buenos Aires, cómo se extienden esos que vimos anteriormente hacia todo lo que es Buenos Aires. En la ciudad de Argentina, Buenos Aires, el 98% de las flotas se encuentran operativas diariamente y recorren un promedio por día de 250 a 300 kilómetros. Hoy en día es principal medio de transporte público en Buenos Aires. Un problema actual que se relaciona con estos colectivos, según el estudio publicado en 2009 por la Defensoría del Pueblo, es que 50% pasa el nivel permitido de ruidos de 83 decibeles, llegando a un valor de 125, cuando el máximo es de 83 según los estudios. Entonces hay problemas con estos ómnibuses y vehículos alrededor de Argentina,
Así sean problemas pequeños, pero se comienzan a ver ante todo cuando se juntan varios. Transporte aéreo Buenos Aires. Comenzando la historia de las aerolíneas, los aeropuertos de Argentina, Buenos Aires exactamente, comienza todo en 1920. En enero, el primer vuelo de la historia argentina se hizo en un FAMAS 50. El piloto fue Gustavo Grillon. El vuelo fue atrasado 24 horas por la meteorología que había en el momento. No fue un argentino, sino por los franceses que comenzó todo esto en Argentina, posterior a la Primera Guerra Mundial. Esto se hizo para buscar negocios de los franceses con un país que pareciera ideal para el desarrollo de la aviación. Y desde este momento el transporte argentino nació. Gracias al comienzo de los franceses y los argentinos nació el primer aeropuerto Palomar en 1920 en julio, como una escuela de aviación para los aviones que traían de Francia y poder entrenar a la gente ahí. Como podemos ver la primera foto, ese es el primer avión argentino que llegó, que es el Farma 500 en 1920. Después, como se sigue hablando con los franceses, la misión francesa de traer aviones para transportar 3 pasajeros por cabina, lo cual era muy incómodo porque eran aviones hechos para las guerras y los estaban comenzando a usar y modificando para transportar gente. En la tercera foto podemos ver los pasajeros y tripulantes de la misión francesa con el Farma 50. El símbolo que se ve atrás en el avión es el símbolo de la misión francesa con Argentina. Empresas que comenzaron a surgir gracias a los franceses en Buenos Aires. Al terminar la Guerra Mundial, el gobierno francés decidió establecer una línea de aeropostal que se enlazará con Francia y Santiago de Chile. En 1924 metieron a Buenos Aires, pero esta marca no tuvo mucho avance, ya que en esta época comenzaba a llegar a bancarrota. En 1926 volvió a surgir con un diferente nombre de su bancarrota, General Aeropostal. En 1930 volvió a caer, y lo cual lo alquiló una empresa para exportar materiales y se conoció como Aeropostal Nacional desde entonces, y ahí se mantuvo. Como podemos ver en las primeras fotos, ese es el logo de Aeropostal Argentina. Estos son los primeros aviones, el AT-25 utilizado para el servicio de aeropostal en Argentina. Ya siguiendo con otra de las que surgieron, en 1929 surgió la línea de Buenos Aires NYRBA Line, con la idea de volar a Estados Unidos y el Pacífico. Dio inauguración el 19 de agosto. Uno de los aviones anfibio es Cherokee, de un vuelo de Buenos Aires hacia Montevideo, con una duración de 75 minutos. Y en 1930 se quebraron por la crisis y lo compró Pan American, que extendió sus rutas aerolíneas y trajo nuevos aviones como el Trimoteo y Ford y Douglas DC-2 y DC-3. La línea ahora es conocida como Lufthansa. Como podemos ver arriba, tenemos el NYRBA Line que están mostrando el pasaje de 75 minutos hacia Montevideo. Y al lado izquierdo podemos ver el Ford Trimotor, que es uno de los aviones que se usó. También otras de las empresas que surgieron fueron Tucán Club, que fue de 1926 a 1932. Campaña Franco-Argentina de Aviación, que fue un emprendimiento privado en 1930, el cual no funcionó. Aeroclub Dolores, que fue en 1930 a 1932.
y Hermanos Reggae en 1931 y se suspendió a los 3 meses por incidentes causados en la aerolínea. Siguiendo con los aeropuertos, tenemos los 3 aeropuertos principales en Buenos Aires: Aeroparque Jorge Newbery, Aeropuerto Internacional Ministerio Pastrini, Aeropuerto El Palomar. Comenzando con el Aeroparque, fue inaugurado en 1947. Su nombre es Aeroparque. Se debe al ingeniero Víctor Manuel Acuña, quien el proyecto iniciado, que es un aeródromo dentro de un parque de expresamiento para la población. De ahí sale su nombre. En el 2000 se proyectó la expansión del Aeroparque Rodríguez. Se construyó 2 etapas. La primera fue inaugurada en octubre de 2001. La segunda comenzó en el 2011. El Aeroparque realiza más de 350 vuelos diarios a diversas ciudades, tales como Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay. También opera vuelos privados, taxis aéreos y diversos destinos nacionales e internacionales. En el 2014, el Aeroparque Metropolitano fue el primero en la historia aerocomercial argentina en superar la barrera de 10 millones de pasajeros. Más adelante la volvió a romper y fueron 11 millones de pasajeros. Siguiendo con el Aeropuerto Internacional Ministerio Pastrini, este se construyó el 30 de septiembre de 1935, pero aún quedaba por definir el terreno donde se iba a construir. Iba a ser el aeropuerto más grande en el mundo. Las operaciones eran donde actualmente está Complejo de Darse Sur. En 1944, siendo vicepresidente Edelmiro Julián Ferral, el propio Pastrini reglamentó los terrenos a ocupar, que fueron 7.000 hectáreas, uno de los lugares más baratos anteriormente, proveída de estática, Los Remedios. Su construcción inició el 22 de diciembre de 1945, cuando se colocó la primera piedra, y terminarlo tomó casi 4 años. Lleva el nombre Ministerio Pastrini en honor al principal impulsor del proyecto. Fue inaugurado oficialmente el 30 de abril de 1949 durante la primera presidencia de Juan Domingo Perón. Hoy conecta el 85% del tráfico internacional de Argentina, que se dedica de forma exclusiva. Puestos y servicios nacionales utiliza preferentemente el Aeroparque George Newbery. En el momento de su inauguración contaba con 3 pistas de 3.300 por 80 metros, de 2.900 por 70 metros y de 2.200 por 30. El 28 de septiembre de 1998 la empresa Aeropuertos Argentina se hizo cargo de los aeropuertos del sistema Aeropuerto Nacional Ministerio Pastrini. En 2009 de septiembre se comenzó la construcción de Ezeiza, que fue una extensión más a este aeropuerto por el diseñador MSGSS. En el 2017 el Ministerio de Interior Rogelio Fergio presentó el sistema de información anticipada de los pasajeros, que permitía agilizar los tiempos de trámite migratorios para obtener información precisa sobre cada antecedente delictivos penales de los pasajeros que ingresaban al país, lo cual hizo que fuera mucho más rápido todo, más eficiente a través de todo este aeropuerto.